Vamos a ver ranking político 2010 para la República Argentina y para ello hemos invitado a dos personas muy queridas. El licenciado Santiago Rossi, a mi derecha, director de Ipsos Mora y Araujo. Santiago, bienvenido a Clase Ejecutiva. Gracias por la invitación. Y a Jorge Sosa, que ustedes escuchan conmigo los sábados a la mañana. Jorge, es un gusto. Al final aceptaste la invitación que nos hicimos el sábado del aire. El sábado en el aire. Bueno, les recuerdo entonces que Jorge Sosa, que es editor de jefe del Cronista.com, detenta casi 20 años de experiencia en el periodismo, mucho de ello justamente en el diario El Cronista, y además es columnista de política nacional en Clase Ejecutiva Radio. Justamente nos escuchan todos los sábados a la mañana a las 10 a.m. en Radio 1. Columnista de varios periódicos y radio del exterior, Guatemala, Honduras y México. Se ha formado en el IAE, Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad Austral, y en la Universidad de Oklahoma, Estados Unidos, entre otras. Y el licenciado Santiago Rossi, que es director, le decía, de Ipsos Mora y Araujo, es analista conocido, muy conocido en el medio, en medios justamente de comunicación social y especializado en comunicación política. Es licenciado en periodismo de la Universidad del Salvador, máster de gestión de la comunicación de las organizaciones en la Universidad Austral. Fue becado por el Instituto de Cooperación Iberoamericana para capacitarse en producción y relación radiofónica en el Instituto Oficial de Radio y Televisión Española, por lo cual también es del palo, digamos, Santiago. Con casi también 20 años de experiencia en asesoramiento, hemos dejado de ser tan jóvenes, y consultoría en comunicación. Santiago Rossi ha dirigido campañas de prensa, enteras campañas de prensa y relaciones públicas, tanto en el ámbito empresarial como político. Es autor de manuales y artículos de comunicación política, es profesor universitario en temáticas de estrategia y campañas de prensa, como así también conferencista en foros nacionales e internacionales. Y cabe agregar que Ipsos es la segunda empresa a nivel mundial en estudios de mercado, entre otras cosas. Ustedes tienen varias áreas de intervención. Esto es para mostrar al televidente un poco la envergadura de los invitados. Jorge Sosa. Jorge, vos me tiraste un centro que es, el otro día estábamos hablando fuera de micrófonos en la radio. ¿Es el año del balotaje, el 2011? Bueno, si hablamos de ranking 2010, estamos hablando de una situación muy condicionada con respecto a lo que va a ser la elección presidencial del año próximo. Y bueno, ahora cabría preguntarse si va a ser finalmente el año del balotaje, después de una segunda vuelta fallida que hubo en el 2003, cuando después de no llegar ningún candidato a los votos necesarios para consagrarse, finalmente la renuncia de uno de esos candidatos llevó a que no se concretara. Y digamos que la situación actual tiene dos características fundamentales. Una de ellas es que hasta ahora, según indican las encuestas, según indica la sensación política, y en esto después Santiago seguramente nos va a dar un poco más de basamento de los números, no hay ningún candidato que esté superando el 45% de los votos necesarios para evitar un balotaje. Recordemos que en el sistema de balotaje, para evitarlo, los candidatos tienen que superar el 45% de los votos, o bien llegar al 40%, pero con una diferencia de más de 10 puntos con respecto a la segunda fórmula más votada. Esto no se está dando, lo cual está produciendo, por un lado, la preocupación del gobierno de que en el caso de que Kirchner pueda ganar en una primera vuelta, en la segunda vuelta esto no suceda y se pueda dar un voto en su contra. Y por otro lado está de alguna forma induciendo a que pase lo mismo que en el 2013, es decir, que la elección presidencial se termine transformando en una primaria abierta, en una elección interna abierta. ¿Cómo vieron los números, Santiago, en ese sentido? Bueno, yo coincido con el planteo de Jorge. Hay una expectativa favorable y en lo que tiene que ver con la gestión de este gobierno, una mejora en materia de imagen. Ahora, la fotografía es inconclusa, porque 4 de cada 10 argentinos todavía no ven un liderazgo claro de la oposición. O sea, esa fotografía que hoy favorece al gobierno o a los candidatos que puede plantear el gobierno, sea Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner. Del otro lado no tenemos con quién confrontar. Entonces aquí empieza el conflicto para medir escenarios electorales, y otro punto tiene que ver con que la elección para la gente todavía está muy lejana. O sea, más allá de este microclima que podemos tener nosotros, medios de comunicación, la política, la consultoría, la gente reclama soluciones a problemas mucho más concretos que pensar en la elección del 2011. ¿Cómo están rankeados las simpatías hoy? Bueno, hay una pregunta que nosotros hacemos en la encuesta que hace Ipsos Mora y Araujo de manera sistemática. Es una encuesta de 1.200 casos a nivel nacional, que para mí grafica la opinión pública, lo que la opinión pública piensa y ve de la sociedad argentina. Hoy la opinión pública
parte a los grupos sociales en dos. O sea, hay una visión crítica a quienes nos representan y una visión positiva a quienes nosotros llamamos los pensadores, los hacedores. O sea, hoy intelectuales, científicos, productores también, industriales, tienen una valoración por parte de la opinión pública muy favorable. Del otro lado, hacia abajo de ese ranking, aparecen los sindicalistas, los piqueteros y los políticos que comienzan a tener una leve mejoría, quizás tiene que ver con este microclima que nosotros en el cual estamos bailando, pero tiene todavía una visión negativa. La gente, la opinión pública, a lo que son los representantes todavía castiga en cuanto a la valoración como grupo social. O sea, aquellos que resuelven problemas concretos, que generan algo concreto y plasmable en algo visible, la gente le da ese voto positivo de confianza. Debe tener alguna razón, digo, más allá de que sea justa o injusta, por decirlo de algún modo, debe tener alguna razón en alguna desincronización entre lo que consideran problemas más importantes de la opinión pública, la gente, y lo que están probablemente, o que lo que se percibe que están haciendo en consecuencia los dirigentes. ¿Cuáles son los principales problemas para los argentinos? ¿Qué pensamos? El tema de la inseguridad es el que figura en el tope de ese ranking de reclamos, con picos del 75-77%, que se viene dando de manera sistemática en los últimos 3 años. Empiezan a aparecer problemas que están vinculados con la economía, como el caso de la desocupación o la inflación, y problemas que quizás para nosotros podrían ser importantes, como la corrupción. La opinión pública no lo ve como algo, lo ve más como un problema estructural y algo que se suele, por lo menos, ver en los medios de comunicación acerca de denuncias de casos de corrupción tanto de la oposición como del oficialismo. La opinión pública lo ve como algo que ya está con sí en la política argentina. Eso es bastante grave, ¿no es cierto? Es grave, y yo completando un poco lo que decía Santiago recién, esto de que además pensando también en función del año que viene, todavía no está claro cuál va a ser de todos estos temas el que va a ser el más importante a la hora de discusión electoral. Es decir, si va a ser la inflación, si la inflación, por ejemplo, es un tema que está impactando en las encuestas o no, o hay acaso algún acostumbramiento de la gente al tema del alza de los precios, o el caso de la seguridad, que, bueno, algunos analistas están diciendo, bueno, no es un tema que en realidad modifique las encuestas porque también hay una suerte de acostumbramiento. ¿Se puede acostumbrar la gente entonces, así como se acostumbró, como nos está demostrando los números, ¿no? que nos explica Santiago? La gente media como que está acostumbrada a la corrupción y dice, bueno, la corrupción hace parte de la estructura. También un día se puede acostumbrar a la inseguridad, a la falta de capacidad, a la mediocridad. En definitiva se puede acostumbrar a todo, porque el hombre es un animal de costumbre. Quizás no sea una cuestión de resignación, sino a lo mejor la idea de que la política no puede aportar una solución al problema. Entonces por eso no se entrelaza con una propuesta electoral. ¿Vos qué pensás, Santiago? No, yo creo que eso son parte de reformas que hemos tomado nosotros en la vida cotidiana, cosas que uno hace cualquiera, ¿no? De llegar a su casa y mirar y dar una vuelta a manzana para entrar a su casa. Digo, esos aspectos que hay una modificación en los aspectos de la vida cotidiana que no quiere decir que sean normales. Por eso yo creo que en este tipo de tópicos, donde está en juego la salud de una familia, la vida de una familia, creo que va a ser mucho más difícil que uno se acostumbre a convivir en esa cosa cotidiana. Bien, yo te voy a preguntar, si me permitís, en el próximo bloque, temas que tienen que ver a la opinión de los argentinos sobre el desarrollo del país. ¿Me permiten? Vamos a un corte comercial y volvemos ahora, enseguida, con más Clase Ejecutiva.